que ingrese. Voy a enviar al grupo el link del Meet para complementar nuestra clase, ¿no? No podemos en el tiempo que nos dan. Eso es, vamos a ver. Bien, empezamos. Bien, a ver cómo nos va. Muy bien, chicos. Creo que ya estamos, sí, estamos en su totalidad. Buenos días a todos, jóvenes, buenos días. Vamos estableciendo, a ver. Muy bien. A ver, vamos. Vamos compartiendo pantallita, me dicen si es que se visualiza. Muy bien. Creo que ya estamos. Sí, buenos días, jóvenes, buenos días. A ver, vamos a hacer ingresar. Bien, buenos días chicos. Buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. Sí, en base a la última vez que, bueno, establecíamos el concepto de punteros. Sí, hemos visto de que es otra variable, otro tipo de variable que nosotros podemos prácticamente establecer y manejar en nuestras estructuras. Sí, vamos a ir viendo. Entonces, la anterior clase habíamos visto los diferentes que un puntero pues puede ser creado como una variable para ser asignado a diferentes tipos de datos. Sí, hemos visto punteros para enteros, sí, entre ellos hemos visto para enteros.
en la que hemos establecido que un puntero, al ser asignado a una variable, sí obtiene el dato y obtiene la dirección de la memoria, la ubicación donde se encuentra el mismo. Entonces, habíamos visto para diferentes tipos de datos, ¿sí? Vamos viendo acá, mientras van ingresando. Sí, me avisan también cómo les está yendo en la plataforma, porque está una pena, ¿sí? Creo que ya estamos, espero que estén todos, yo también estoy aquí en la plataforma. Vamos a ver la parte de la asistencia, si no nos vamos a olvidar también. Creo que ya están todos. Así vamos de bien, estamos el día de hoy. Ya les dije, van a marcar siempre acá en el primero, ya, todos, para que yo vaya revisando al final si es que han tenido pequeños retrasos, ¿ya? Según esta lista, pues no se encuentra Mario Pablo Carrasco. ¿Está Mario Pablo Carrasco? Mario, ¿estás? Presente, Inge. Ya, muy Presente, bien. Inge. Muy bien. Melanie. Creo que están ingresando. Vamos a ingresar. Cristian Alejandro Copa, Juan Carlos Cuba, Jonathan Bryan Delgadillo, Leonardo Glenn. Estoy ingeniero, estoy ahorita ya entrando a marcar mi asistencia. Ya, muy bien, ya estamos marcando ahora. Ronald Huizaga, no está Huizaga, muy bien. Ahí, Daniel Edesma. Presente, Inge. Ya. ¿Quién más acá? Carmelo Enrique Mesa, José Pedro Ortuño. Acá estoy, Inge José Pedro Ortuño. Perfecto. Espero que bien. Esa es la primera lista. Ya esa es la primera lista. Donde, pues, como ven, no está, bueno, espero que me hayan escuchado. Según esta lista, no está Melanie, no está Cristian Alejandro Copa, Juan Carlos Cuba, ¿sí? Ronald y Carmelo, ¿ya? En la segunda, Eric Marcelo Pinto, Marco André Salas Aguilar, Luis Fernando Sena, Jorge Alejandro Sena está, ¿no? Muy bien. Jorge Sí. Alejandro Soler Camacho. Mauro Andrés Solís Aguirre. Presente, Inge. Muy bien. Presente. Yadira. Bien, ¿quién más? Luis Alberto Yupanqui Ramírez. Muy bien, ahí está. Bien, nos vamos a... Perfecto, ya tenemos ahí. Bien, vamos a establecer en base al avance que hemos hecho en la anterior clase, ¿sí? Justamente les decía, habíamos visto que este tipo de variable pues nos va a servir para la parte dinámica. Hemos dicho que hay punteros para todo tipo de
prácticamente de datos, enteros, decimales, floats en general, ¿sí? Y habíamos quedado justamente, pues, entre ellos, justamente viendo la parte de manejo de punteros con vectores y luego la parte de punteros con estructuras, ¿ya? Entonces, en la asignación prácticamente de punteros con vectores, ¿ya? En la asignación de punteros con vectores, hay dos maneras de hacer la asignación, les había dicho. Uno, estableciendo directamente el valor, en este caso yo tengo acá un vector, ¿sí? Asignado con valores. Estoy creando un puntero, prácticamente establecemos acá y hay dos maneras de hacer que un puntero sea asignado a un vector. Uno de ellos es decir que el puntero sea igual directamente al vector, ¿sí? Esto estoy haciendo prácticamente asignando de tal manera que ya vengo acá, me voy a basar siempre en gráficas donde podamos visualizar, ya, y pues tenemos de esta manera, ya, un vector en la cual ya vamos a tener de esta manera, ya, vamos a crearnos un puntero, ¿sí? El mismo que pues es asignado, ¿sí? hacia pues este tipo de variable, ¿no? Entonces, si les decía, el momento que yo hago el proceso de asignación, el puntero directamente al vector, con el nombre del vector, ¿sí? Les había dicho de que hace su asignación hacia el primer elemento. Entonces, acá tenemos un puntero para este vector, que se llama B, ¿ya? Que automáticamente, al ser asignado, ¿sí? Al decirle prácticamente PB igual acá a B, ¿ya? El puntero se posiciona en la primera posición del vector. Yo tengo la oportunidad de establecer, por eso en el manejo de punteros, hacer que un puntero vaya en cualquier posición del vector. ¿De qué manera? Habíamos dicho, pues en este caso, si yo digo PB igual a, en este caso, al vector en la posición prácticamente 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El puntero viene acá, ¿sí? Viene su asignación y pues va directamente estableciendo a la posición 3. El puntero puede moverse, puede hacer. Ahora, ¿de qué manera yo puedo hacer que, si estando el puntero en la parte, si yo digo acá, digamos, en la inicial, que puedo también hacer este elemento, ¿sí? Solamente que cuando yo asigno a una posición, acá viene un elemento, que es el ampersand. Esa es la diferencia. Yo tengo que establecer el ampersand de tal manera que pues, va a asignarse a la posición respectiva que nosotros queremos establecer. Ahora, ¿cómo hago que esto pues haga este movimiento? ¿Sí? Porque yo necesito que esto se vaya desplazando prácticamente para que pues yo pueda hacer el recorrido del vector, ¿no? Entonces, hay operaciones que se pueden hacer con punteros. Al establecer prácticamente el puntero, ¿sí? Del vector, yo digo más, hago que en este caso, ¿sí? Este puntero se vaya estableciendo en una posición más de la memoria. Si yo digo PB, prácticamente menos, ¿sí? Hace prácticamente su recorrido, pero en este caso contrario, ¿sí? Entonces puede que este puntero ya esté asignado acá. Y cuando yo le digo menos, pues hace prácticamente el movimiento de retroceder una posición. Puedo retroceder 1, 2, 3, esto es el incremento de 1 en 1. Puedo decirle prácticamente acá también que el puntero vaya estableciendo, si le digo PB es igual a PB más, le digo 2 posiciones, 3 posiciones.
yo puedo hacer de que este puntero vaya incrementándose, ¿sí? En las posiciones que establezca del vector. Por eso es que justamente en el código que se les va estableciendo acá en nuestro código que hemos trabajado en la anterior clase, ya tenemos y nos establece prácticamente, acá vamos a empezar en la posición 0, dos maneras. Puedo hacer en forma directa o establecer y asegurarme de que está en la posición 0, ¿sí? Entonces, ya tengo cargada prácticamente, vamos apagando micrófonos por favor, ¿sí? Entonces tenemos asignado ya valores, asignados valores al vector. Mediante un bucle, ¿sí? Yo estoy haciendo prácticamente todo lo que es visualización de cada elemento del vector, estableciendo la posición donde se encuentra en la memoria, ¿sí? Igual que en variables, establecemos si solamente es el puntero, pues es la dirección. Y si antecedemos el asterisco es el contenido, ¿sí? En este caso del puntero. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, ingeniera. ¿No? Entonces, de esa manera, pues acá, por ejemplo, cuando posicionamos prácticamente en 0, ¿sí? Mostramos y hacemos el incremento de, en este caso, del puntero. ¿Para qué? Para que vaya recorriendo, ¿sí? De esta manera, ¿no? Nuestro puntero va a venir y va a recorrer así, más 1, próximo, más 1, próximo, más 1, próximo, más 1. De tal manera que nos va a ir visualizando prácticamente, si es un puntero láser prácticamente. Sí, este proceso prácticamente desarrolla en el desarrollo de este algoritmo que tenemos. Bien, ahora vamos a ver cómo establecemos punteros a estructuras, ¿sí? Cómo tenemos la parte de estructuras. Nos creamos una estructura en la cual tenemos establecida una estructura llamada persona, donde tenemos 3 atributos, ¿sí? CI, nombre y estatura. Bueno, la forma de crear es simplemente establecer el nombre de la estructura y el nombre del puntero, antecediendo siempre en este caso el asterisco. Ahora, nosotros vamos a establecer y vamos a cargar una cantidad enésima de datos, ¿sí? En este caso, como ya es una estructura, nosotros sabemos esto, ya es una estructura, yo quiero cargar varios datos, ¿no? Yo quiero cargar varios datos en la que, pues, como tengo acá establecido, es el CI, es el nombre, ¿ya? Y tenemos justamente la estatura, ¿sí? Son tres atributos que tenemos. Entonces, para poder yo almacenar información a cada uno de ellos, como que 1, 2, 3, acá tenemos acá Ana, y aquí la estatura 1.56, ¿sí? Para poder hacer este procedimiento, porque esto es lo que yo debo hacer prácticamente, ¿sí? Entonces nos establece de que, pues, son varios, por eso estoy haciendo para 3 personas. Para cada fila se debe crear la estructura. Debe ser creada, prácticamente es como que haciendo espacio prácticamente en el espacio antes de ser almacenado. Entonces nos dice crear, ¿sí? Un espacio para que sea almacenado los datos que van a ser ingresados. ¿De qué manera? Ese espaciado se dice, ¿sí? En base al puntero. Puntero, un nuevo dato de la estructura persona. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estableciendo, reservando un espacio para que sea almacenado alguna información. Entonces, primero hago el espacio para luego ser almacenado, ¿sí? Y eso creando prácticamente ese espacio en base a todo lo que es la asignación mediante lo que es el puntero. Y bueno, aquí pedimos el nombre, aquí pedimos la estatura, ¿sí? Acá establecemos prácticamente, vamos a decir, ¿sí? El nombre, la estatura y los datos que estamos estableciendo prácticamente en el caso nuestro, ¿sí? Su CI, su nombre y su estatura. ¿Ya? Entonces acá me faltaría establecer su CI, su nombre y su estatura.
Ahora, la asignación ya no es como en la estructura, ya no es como en el caso, por ejemplo, que nosotros pedíamos acá, ¿sí? Puntero y decíamos punto, así. Así era en la estructura, cuando nosotros creábamos prácticamente pues, un objeto de la estructura. Cuando ya es un puntero de la estructura, establecemos con una flechita, ¿sí? A diferencia prácticamente en este caso de estructura. Estoy creando un puntero para la estructura. Este puntero va a agarrar los atributos prácticamente de esta estructura en sí como tal. Entonces agarra a todo esto, a todo esto. Ahora, ¿cómo hago referencia a cada atributo? ¿Sí? Mediante justamente esta asignación de una flechita, a diferencia de la estructura común manejada. Entonces acá digo, justamente hago espaciamiento, pido el nombre y digo, pues puntero ya tiene asignado la estructura, ¿sí? Establecida de persona. Pero ya no es con puntito, sino es con una flecha. Y voy solicitando. Esa es la diferencia cuando yo veo, ¿sí? Trabajando una variable prácticamente asignado con una flecha, decimos, este es una variable de tipo puntero cogiendo los atributos de alguna estructura, ¿no? Entonces, esta es la única, digamos, diferencia. El cómo agarro los atributos, en este caso de un puntero, tomado ya los datos de una estructura mediante este símbolo, que sería un signo prácticamente de una flecha. Entonces, de esta manera digo, sí, persona, acá establecemos, sí, vamos a hacer persona. En algunos casos les va a desplegar inclusive, acá no me está desplegando, y nos muestra prácticamente, sí, estableciendo los atributos, ¿ya? Estamos pidiendo ahora ya no como elemento, como pedíamos prácticamente en la estructura. Es como que creando, sí, un objeto, pero de tipo puntero. Ahora ya no es un objeto nomás, sino es un objeto de tipo puntero. Y para poder entrar a los atributos de este objeto de tipo puntero, establecemos prácticamente mediante este símbolo que reemplaza al puntito que nosotros accedíamos prácticamente para poder establecer en los atributos en la estructura. Entonces ahora ya es un objeto de tipo puntero, ¿sí? Pedimos y solicitamos los datos de tal manera que pues podemos visualizar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya está siendo manejado mediante un puntero. Entonces, al crearse como puntero, ya se establece de esta manera, ¿sí? Es como que pues los datos vamos manejando fila a fila, pero ya manejado por un puntero, ¿ya? Por eso es que necesitamos, antes de almacenar, ¿sí? Hacer lo que es prácticamente la reserva de espacio para luego ser almacenado. Entonces eso es lo que hace, reservar o establecer un nuevo espacio para luego ser almacenado. Ahí va justamente, ¿no? Entonces el puntero crea un nuevo espacio de la estructura persona, ¿para qué? Para almacenar estos datos. Y esto es lo que se va a manejar desde ahora. Nuestras estructuras dinámicas se basan prácticamente en el manejo de punteros, en este caso de tipo estructura, en la que pues mediante este procedimiento vamos a determinar en la memoria si hay espacio o no, porque ya va manejando prácticamente parte de la memoria. Entonces, por eso vamos viendo esta parte, porque necesitamos establecer cómo manejar un puntero para una estructura, ¿ya? Entonces, estos son los diferentes tipos de punteros que se pueden aplicar a las diferentes variables. Todo esto son variables. Variable entera, variable float, string, variable vector, variable estructura, ¿sí? Son variables en las cuales pues yo puedo trabajar prácticamente con todo eso, ¿ya? Entonces, ahí establecemos el manejo de punteros. Vamos a manejar bastante esto. Bien, ¿cuáles son sus aplicaciones? Porque ahora tenemos que ver, una cosa es de que, bueno, se manejan los punteros, ya sé cómo es para entero, para decimal. Vamos viendo las aplicaciones que se pueden establecer de los punteros en diferentes elementos.
Entre ellos justamente tenemos la aplicación de hacer vectores dinámicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo yo establecer y manejar y hacer la parte de vectores dinámicos? ¿O cuál es la aplicación que yo puedo establecer prácticamente en la parte de manejo de estos punteros? Hay dos maneras. Uno, ya, yo puedo almacenar información ya en el manejo prácticamente de generar punteros de tipo string y los mismos pues se puedan convertir en vectores y ser almacenados como si se crearan vectores, por eso llamamos esto nosotros vectores dinámicos, ¿ya? Entonces, nosotros generamos dos punteros acá, ¿ya? Uno que va a ser de títulos y otro va a ser de autores, los mismos iniciales. Está así, de esta manera les estoy pasando también, por si acaso, toda la información. Comentarles que estoy subiendo en carpeta todo este código, todo, o sea, no solamente en un texto, sino también todo el contenido. ¿Ya? Entonces, creo dos punteros a los cuales asigno en forma nula. Entonces, voy a hacer de que estos, ¿sí? Estos se establezcan como vectores dinámicos, se conviertan en vectores directamente. ¿De qué manera? Pido el tamaño, prácticamente estableciendo de la cantidad en este caso, tomando en cuenta de libros que yo quiero acceder con el título y el autor, ¿ya? Y pues acá, ahí justamente establecemos, ¿sí? Acá está nuestra variable, autores, y digo, voy creando, ahí está lo que hace un momento hemos hecho. Creo uno nuevo del tipo de dato string, estableciendo en su tamaño, asignado prácticamente entre la cantidad de libros que quiero. En este momento, si esto se ha convertido en un vector, en la asignación que se ha hecho prácticamente del tipo de dato puntero y tomando en cuenta como vector. En este momento esto se ha convertido en un vector dinámico, autor, título. Esta es la manera de hacer de que una variable, en este caso podríamos decir un puntero establecido, ¿sí? Se convierta en un vector dinámico, asignando prácticamente, estableciendo este procedimiento en new del tipo string y dando el tamaño que voy a asignar. Entonces aquí decimos ingresen por favor la siguiente información. ¿Ya? Y bueno, acá simplemente estoy pidiendo, miren ahora, el título es un vector cualquiera, ¿sí? El autor es un vector cualquiera y voy cargando prácticamente toda la información en base a la cantidad de elementos que estoy estableciendo prácticamente, en este caso, de la cantidad de libros que estoy estableciendo. Puedo hacer, se puede convertir, ¿sí? Ciertas variables que tenemos en vectores dinámicos mediante el procedimiento de crear prácticamente este elemento, ¿ya? Bueno, y como les había dicho, como todo prácticamente procedimiento, se tiene que borrar siempre los punteros, haciendo de que se libere la memoria, ¿ya? Y bueno, podemos establecer estos dos elementos como nulos. Eso es una de las recomendaciones que nos da para liberar prácticamente espacio en la memoria. Esta es una de sus aplicaciones que podemos establecer con punteros. Hacer que ciertos punteros asignados se conviertan en vectores dinámicos, almacenando información prácticamente de acuerdo a lo que se requiere. Ya va a terminar el Zoom, vamos a ir en 10 minutos, por si acaso voy informando para los chicos. ¿Qué otra aplicación? Vamos a ir justamente acá. Tengo preparado estos elementos, ¿sí? Acá. Ya, nosotros podemos manejar toda esta información mediante punteros. ¿De qué manera? ¿Sí? Voy a hacer este ejercicio. Ya, yo tengo dos vectores, ya asignados acá, el vector B1, acá tengo el vector 2. Esto justamente es parte de la práctica que estamos estableciendo ya como tarea por si acaso. Entonces, mediante punteros, lo que nos dice es manejo de información
de poder, digamos, desplazar el puntero en las diferentes posiciones de cualquier vector. Entonces, yo establezco en este problema lo siguiente. Quiero hacer el intercambio de extremo a extremo de cada elemento mediante puntero. ¿Eso qué implica? ¿Sí? Voy a tener prácticamente un vector similar a este. ¿Sí? Vamos a establecer, vamos a mover este punterito por acá. ¿Sí? Vamos a tener bajo estas características. Y vamos a ver otra aplicación que también se establece. ¿Ya? Es que, pues, al decirnos eso, tenemos el vector B1, B2, lo que nos dice prácticamente, pues, hacer el intercambio de elemento a elemento mediante extremos. ¿Eso qué significa? Yo tengo acá el 2, hago el intercambio con el extremo del otro vector, del B1 con el B2. Entonces acá va a venir el 19 y aquí va a venir el 2. ¿Mediante qué? Justamente mediante la aplicación de punteros. ¿Ya? Eso yo puedo hacer, la facilidad que tenemos del manejo de prácticamente de los punteros, hacer que este puntero se pueda posicionar en el lugar que yo prácticamente pues ubique o quiera. Entonces, si en caso de darse este problema, por ejemplo, me dicen que hago el intercambio, yo tengo que manejar dos punteros, ¿sí? Voy estableciendo el manejo de dos punteros. Uno que va a empezar en la parte superior, obviamente estableciendo acá la información que tenemos, ¿no? Eso se va a establecer, ¿ya? Yo voy a venir acá, voy a colocar y me voy a traer un punterito más acá. Uno que va a estar de esa manera, ¿ya? Y otro que va a estar ubicado, ¿sí? Acá. Ahí va a estar este puntero. Son dos punteros que necesitamos prácticamente para este procedimiento, ¿ya? Uno que va a estar en la cabecera y otro que va a estar al final. Y hemos visto que nosotros podemos prácticamente establecer ese procedimiento. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Esas son las posiciones. Vamos a hacer lo mismo acá para ubicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Tengo un puntero acá, puntero 1, ¿ya? Y este va a ser el puntero 2 justamente. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer este procedimiento, ¿no? Hacer el intercambio prácticamente de información de extremo a extremo. Entonces, para hacer justamente ese proceso, ¿sí? Para poder hacer ese proceso, yo necesito que en el primer vector esté posicionado prácticamente un puntero en la parte superior que haga el recorrido, ¿sí? De mi vector. Y el otro que esté posicionado al final y que haga también el recorrido, pero en forma inversa. Entonces, la forma prácticamente de hacer ese procedimiento al lugar respectivo para luego que se vaya haciendo el movimiento, hemos dicho justamente hacer que este puntero, en el caso del primer vector, yo tengo acá P1, ¿sí? Yo asigne directamente en su ubicación inicial. En este caso sería al ampersand, ¿sí? En este caso de B1. ¿En qué? En la posición 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la forma de ubicar prácticamente un puntero en la posición inicial es estableciendo prácticamente este proceso. ¿Sí? Puntero 1, ¿sí? Ampersand B1. En cambio, ¿sí? Va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros sabemos la dimensión, vamos a introducir la dimensión del vector, no sabemos cuánto es la dimensión, pero para nuestro ejemplo, pues acá tenemos establecido prácticamente pues en la posición 9, pero va a ser el puntero 2, ¿sí? Ya, el puntero 2. Entonces, se tiene que hacer prácticamente pues un proceso de intercambio de valores. En este caso, viene acá, y luego pues este valor viene así, así como vemos acá, 19 y viene el 2. Entonces, tenemos que ver la manera prácticamente de hacer ese proceso. Es parecido más o menos al método de la burbuja esto, ¿no? Para poder yo hacer intercambio de valor en el método de la burbuja, yo voy a establecer el uso prácticamente de una variable auxiliar.
Entonces, esto simplemente es en el manejo. Este va a ser su recorrido en forma negativa, o sea, este le vamos a decir prácticamente P2 menos menos. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a decir menos menos? Porque él está en la parte prácticamente inferior y tiene que hacer en este caso el recorrido hasta llegar hasta la primera posición. En cambio, este puntero va a establecerse como que P1 más así, ¿sí? Y se va a ir estableciendo. Los punteros se pueden manejar como si fuesen prácticamente en su dimensión mediante un bucle. Ya, o sea, como yo sé que tengo esta dimensión, obviamente voy a hacer mediante un bucle y hacer este proceso del recorrido y se hace un intercambio. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento que podemos hacer para este problema? Por ejemplo, hacer de que este valor que yo tengo inicialmente, que está asignado acá, se vaya a una variable auxiliar. Y en esta posición, nosotros hacemos prácticamente la asignación de este elemento que ya tenemos y hacemos el intercambio como el método de la burbuja. Obviamente aquí vamos a necesitar, acá le voy a colocar una variable auxiliar, ¿ya? Una variable auxiliar, en la que el momento que yo tenga ya establecido acá el puntero, que es justamente este, ¿ya? Entonces, este valor, este 2, podemos establecer acá y vamos a colocar directamente, pues, 2 acá en el auxiliar. Viene en el auxiliar, acá el número 2. Y acá, en esta posición, que prácticamente va a estar establecido por el puntero, ¿sí? El P2, pues se va a establecer el valor que ya está apuntando aquí el P1. Entonces, P2 va a ir a la posición P1. P1 ya está en el auxiliar prácticamente, entonces, y luego ya puedo hacer de que, en este caso, en el puntero 2 se vaya asignando el valor del auxiliar. Entonces vamos a requerir prácticamente establecer en este caso el proceso de un intercambio. Son aplicaciones que tenemos establecidos en el manejo de punteros. Yo con puntero puedo recorrer, cargar un vector, puedo hacer todo con un puntero, puedo hacer el recorrido justamente en la asignación que se tiene de en este, digamos, proceso de manejo de puntero. Otra aplicación que tenemos, ¿sí? Estableciendo prácticamente en su es el manejo de, y esta es una de las prácticas que justamente está establecido para ustedes, el manejo de información apilada e información cola, que justamente les he dado en la práctica y está establecida de la siguiente manera. ¿Ya? Una de estas vamos a ir trabajando. ¿En qué consiste el proceso del apilado? Esto se maneja ya en la parte prácticamente, podríamos decir, de información que nosotros vamos generando y lo que ustedes prácticamente van a hacer y requerimos también para la materia. ¿Ya? El apilado implica justamente como que el apilado de, vamos a suponer que este es un tambor de CDs, ¿ya? Es un tambor de CDs. Entonces, tengo una información y va a venir, ustedes saben que cuando tenemos un tambor de CDs, lo primero que se apila es al fondo. El primer valor que viene es al fondo, enseguida pues el que viene, así sucesivamente, de esta manera se apila, ¿no? Este es el apilamiento. ¿Qué significa? Los elementos que están vacíos pues son prácticamente elementos que pues faltan todavía apilar a este tambor. Esto puedo establecer mediante puntero, a esto llamo el apilado por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Ya se acabó el Zoom, por favor. Vamos a migrando si es que están todavía en el Zoom. El objetivo es el siguiente de este problema. Yo requiero generar un apilado de información de tal manera que, ¿sí? De tal manera que esto vamos recorriendo mediante puntero, se va llenando y el puntero siempre va a estar acá. Yo voy a colocar acá el P1, ¿ya? De tal manera que, ¿sí? El momento que yo desapile, porque esto me permite solamente hacer dos acciones, ¿ya? Por eso voy a colocar en el enunciado de la misma manera y estoy explicando acá. Son dos acciones, ¿ya? Dos acciones.
es justamente, vamos a colocar acá, el apilar y el desapilar. Dos acciones. El apilar implica bien, creo que ya estamos todos. Bien, ¿qué significa el apilar? Hay dos acciones que hemos dicho que solamente se van desarrollando, ¿sí? Bien, el apilar es introducir, ¿sí? En este caso, datos al vector, pero desde la parte inferior, sabiendo que nosotros tenemos acá estableciendo las posiciones que tenemos del vector. Acá es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Son 9, prácticamente, pues son 10 datos. El momento que yo digo apilar, pues la información va al final, por si acaso. Estoy apilando, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Este puntero, a medida, yo voy a hacer primero, ¿sí? A esto me refiero, ese ejercicio, ¿ya? Entonces, inicialmente va a estar de esta manera, nuestro vector va a estar todo 0. Entonces, cuando yo diga, vamos a tener un pequeño menú acá, ¿ya? Ese pequeño menú se va a basar prácticamente en dos elementos. Uno, que diga, pues, apilar. Y el segundo, que me diga prácticamente desapilar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el desapilar? El apilar implica, pues, introducir información a esta pilita, le vamos a decir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Cuando yo diga 1, va a apilar, va a venir acá, voy a tener, digamos, el valor de 2. Nuestro puntero va a estar listo inmediatamente ya estableciendo prácticamente pues, en su primera posición. Digo otra vez apilar, viene el número 3. Y esto tiene que moverse paralelamente con, en este caso, con la posición que ya está establecida. ¿Sí? Entonces, esperando prácticamente ser prácticamente almacenado y puedo apilar hasta el final. Ahora, cuando yo diga desapilar, implica que este campo se va a hacer 0, pero este puntero tiene que estar justamente pues, en el primer elemento que tiene información. Entonces, aquí, a medida que voy apilando, ¿sí? Voy estableciendo, ¿sí? Este punterito pues tiene que establecerse también paralelamente, ¿sí? Con su posición donde está la última información. Apenas yo diga desapilar, esto tiene que convertirse en 0, ¿sí? Entonces, el primero que está prácticamente con la información en el vector, ese es el que va prácticamente pues desapilarse. Esto nosotros vemos prácticamente en todo lo que ustedes manejan en el desarrollo de sistemas. Esto es justamente para el control que llaman en bodegas. Cuando nosotros establecemos el manejo de bodegas, por ejemplo, acá al fondo, ¿sí? Siempre están los productos que tienen, en este caso, fechas de vencimiento que pues van a ser para lo posterior. Y en la parte superior siempre están los productos que pues van a ya ser vendidos prácticamente. En bodegas se utiliza y se establece el manejo prácticamente de este tipo de información en el proceso del apilado de información que tenemos. Entonces yo puedo simular con un vector. Ahora si gustan, si alguien me dice lo voy a hacer mediante Windows Form, pueden hacer. Esto no necesariamente me van a hacer en C++, pueden ustedes establecer prácticamente y simular esto mediante prácticamente un formulario también. Entonces, esto manejamos, este proceso del apilado mediante vector se puede manejar prácticamente en varios elementos que nosotros desarrollamos en todo lo que es el desarrollo de sistemas.
¿sí? Donde para nosotros esto es justamente una bodega donde pues cada elemento que llega de acuerdo a la fecha de vencimiento, pues el que tiene mayor tiempo en fecha de vencimiento va a estar al fondo. Y así sucesivamente se va apilando hasta pues llegar nuestra bodega. Entonces ese es el ejercicio que les estoy pidiendo en uno de ellos, justamente el apilado, que tenga dos opciones, ya eso va a decir ahí justamente dos opciones, uno de apilar y otro de desapilar, dos acciones que se van desarrollando. El otro que establecemos justamente de colas, eso me van a decir por si acaso, si es que igual, tiene dos acciones de la misma manera, pero acá se dice, vamos a establecer acá, no se dice apilar, ¿sí? Acá establecemos prácticamente el apilamiento y desapilar, encolado y desencolado se llama acá, ¿sí? Establecemos acá. Ahí llaman encolar y desencolar. Ahí vamos a decir desencolar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se maneja esto? En esto tenemos más opciones todavía. ¿Ya? Tenemos más opciones. Esta parte de cola se va aplicando prácticamente, haciendo el uso mediante punteros en vectores, en todo lo que nosotros vemos, los conceptos de colas de espera, colas en bancos, colas prácticamente estableciendo en sistema de información, que digamos algunos de ellos ya les he ido solicitando. Colitas de espera, de reservas, colitas de espera, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa en este caso el procedimiento en un vector? ¿Cómo hago prácticamente ese simulacro, ¿sí? Que es lo que, digamos, les estoy pidiendo. Acá vamos a establecer el puntero acá. Ya, esto vamos a venir acá y establecer. Bien, entonces, ¿de qué manera es? La información que se va almacenando va siempre de inicio. En este caso voy a establecer números acá, información que se está almacenando. Y a medida que yo voy prácticamente, si ven, el vector está lleno de ceros. A medida que yo voy almacenando información, el puntero también tiene que moverse paralelamente. Vamos a suponer que esto es una cola del banco, donde yo tengo los respectivos números, digamos, asignados a las personas. Y bueno, y acá yo voy estableciendo prácticamente de acuerdo a la posición que tenemos. Entonces, ¿puede llegar? Sí, pero acá en este tipo de estructura se manejan dos tipos de prácticamente punteros, ¿sí? Por eso estoy haciendo pues doble. Uno que haga el control prácticamente de que, pues, quién está a la cabeza, y otro que se encargue prácticamente de la recepción de información que tengo en el vector, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos atienden en el banco? ¿Sí? Vamos estableciendo siempre el primero va a estar a la cabecera, ¿no? Y luego, como se dice, pues esto va a estar en reserva. El momento que es atendido prácticamente el primero, que en este caso sería el número 3, y este pues se va a convertir en 0 al ser atendido, ¿sí? Estos elementos tienen que hacer su recorrido respectivo, ¿sí? Tienen que recorrer y hacer este proceso. Entonces, ¿qué implica? Esto se va a establecer en 0 y esto pues sigue siendo estableciendo prácticamente un puntero para ser almacenado. En cambio, este se encarga prácticamente de eliminar y saber quién está en la cabecera. Entonces, para este tipo de estructura yo necesito dos punteros, uno que esté al inicio y otro que esté a la espera de la información que se vaya a establecer de las personas que vayan a llegar prácticamente al banco, porque esto se puede llenar, ¿no? Puedo establecer acá, si se fijan, acá otros números voy estableciendo, ¿sí? Y este puntero tiene que ir viendo dónde está prácticamente el último para luego ser almacenado, ¿sí? Y este se encarga prácticamente de saber quién es el primero. Apenas hay el movimiento, ¿sí? Entonces esto se convierte en 0, porque tengo que decir automáticamente al decir desencolar, pues este se convierte en 0 y estos tienen que subir de posición para luego ser, pues en este caso, seguir almacenando en la colita de espera.
Esto, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos prácticamente en la estructura, el cómo se maneja y el cómo ustedes trabajan en su sistema. Nosotros les exigimos prácticamente esta información en la materia, que ustedes en los sistemas que vayan a manejar, me manejen puede ser, dependiendo cada sistema, manejo de colas, yo les digo, ¿sí? Manejo de colas. Puedes tener colas de reservas, puedes tener colas de información, colas de estableciendo, dependiendo del sistema que tú vayas a tener, colas en este caso en diferentes documentaciones que se vaya a generar en tu sistema. Sí, por eso es que manejamos este concepto de colas, de tal manera que pues en tu sistema se genera eso. Y es una buena manera de establecer prácticamente el manejo de colas. ¿Para qué? Para que justamente veamos de qué manera pues se va a ser atendido cada persona de acuerdo al orden que llega o tarea asignada, porque esto puede ser una cola de tareas también que se vaya a generar en nuestro sistema. ¿Y cuál es con prioridad? Uno de ellos debe ser con prioridad, porque por eso es que tenemos asignados de acuerdo a una estructura. Entonces, este concepto de colas, estableciendo prácticamente y el apilado, pues se maneja bastante en lo que son sistemas de información. ¿Ya? Entonces, una de las tareas que les estoy pidiendo, estableciendo prácticamente, es justamente hacer un simulacro de una cola y una pila mediante vectores. Entonces, en eso consiste más o menos la idea y eso es lo que nos dice en el documento. Vamos a ir trabajando justamente con este ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo yo hago este intercambio ya mediante código, ¿sí? Este problema vamos a trabajar. Ya, hasta ahí alguna pregunta, por ahí me dicen, pues no se entiende la práctica, justamente este es uno de los enunciados que tienen ustedes y justamente por eso hice referencia. Cómo hacer pilitas y colas con vectores. Hasta ahí alguna pregunta. Porque lo que tenemos que ver son las aplicaciones, ¿no? O sea, ¿para qué me dan ese concepto de pila? ¿Para qué me dan ese concepto de cola? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la aplicación que ustedes les realizan en sus sistemas. Yo tengo que saber generar pues este tipo de estructuras que me permitan establecer, digamos, prioridades. En este caso, por ejemplo, del apilado, se utiliza en el almacén. Entonces, ahora, hay un concepto que se dice acá, por ejemplo, ¿sí? Yo no puedo eliminar el último, porque esto es un tambor de CDs, ¿no? No puedo yo sacar el último, ¿por qué? Porque para sacar prácticamente el último elemento tengo que desapilar, tengo que sacar el 6 y el 4. Entonces, lo mismo ocurre en las bodegas, por ejemplo. Las bodegas están al fondo, ¿sí? Los elementos que van a tener prácticamente pues un tiempo más de tiempo en fechas de vencimiento. Por tanto, se debe establecer de esta manera, ¿no? En bodegas, de tal manera que los primeros que están, en este caso al inicio de la bodega, sean los que sean pues, vendidos. Entonces, tratar de establecer este orden prácticamente en el proceso de asignación y nosotros también tener de esta manera la información. Saber que en este caso tenemos en bodegas, de acuerdo a rangos que vamos estableciendo fechas de vencimiento, va a depender prácticamente. Y el otro, pues igual lo mismo ocurre acá, ¿sí? En el caso de cola, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de cola es un banco, acá vamos a establecer un número. Entonces, no puedo prácticamente en este caso atender al número 8. Entonces, con prioridad siempre va a ser el número 6. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Eso es lo que nosotros establecemos en colas. El primero en llegar es el primero. En cambio, el último que se almacenó es el primero en salir, porque ese es el último en ser almacenado. Pero dicen acá, en el caso, por ejemplo, del apilado, que deberíamos ver ese aspecto, que cuando tú llevas a bodegas, al fondo deberían estar los productos, sí, en este caso, con fechas de vencimiento que tengan establecidos para digamos, no tener ese problema de vencimiento de producto, ¿ya? En cambio, en cola, el primero que llega es el primero en ser atendido. El primero que llega, sí, entonces vamos recorriendo acá, en la colita. Y esto es para reservas, ¿ya? Y esto es para la parte de apilados. Hasta ahí preguntas. Esto vamos a ver
o sea, más amplio. Simplemente es un pequeño ejercicio que se les está haciendo hacer, ¿ya? Para la parte de prácticas. ¿Alguna consulta de esta parte de la práctica que van a tener ya plasmado en su hojita, ¿no? Que les voy a mandar en el Word que les voy a mandar? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Preguntas? Por mi parte ninguna, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a ir a hacer esta parte práctica, cómo manejamos. Este ejercicio es el que voy a plasmar ahora, el cómo hacer y invertir y cómo manejo prácticamente mediante punteros la inversión de dos vectores, ¿ya? Bien, vamos a ir y vamos a hacer la parte práctica. Vamos a crear. Ahí vamos a, esto es el ejercicio práctico. Esto también va a ir con ustedes por si acaso, ya, todo esto que estoy desarrollando. En un texto y también ahora voy a mandar puro código prácticamente, ¿ya? Bien, entonces lo primero que establecemos es la creación de los vectores, ¿ya? Entonces en sus diferentes dimensiones que podemos nosotros establecer, entonces creamos dos vectores de los cuales vamos a tener el vector 1, ¿ya? Podemos establecer una dimensión de acuerdo al tamaño que quisiéramos establecer. Acá le vamos a dar un tam. Este va a ser el vector 2, ¿sí? También estableciendo en su tamaño. ¿Eso qué implica? Pues vamos a venir acá, ¿ya? Y pues establecer directamente acá, pues son dos librerías que vamos a incluir siempre para poder utilizar valores randómicos. Entonces vamos a decir el bits, ya, std.h. Y el otro establecemos el define, ahí le vamos a decir, digamos, de 30. ¿Ya? Entonces, dado cualquier vector, yo debo establecer lo que es su inicialización, ¿ya? Estableciendo para cada uno de ellos su valor inicial, ¿ya? Ahí establecemos para cada uno de ellos. Eso es lo primero que hacemos, ¿sí? Y vamos a hacer para los dos vectores, ¿sí? 1, 2 y listo. Ya, ahora, pues la dimensión vamos a establecer de acuerdo a una variable que vayamos a establecer acá, ya, una variable entera t, en la que pues establecemos lo siguiente, ¿no? Vamos a establecer un bucle, un i igual a 0, un i menor a, en este caso, al tamaño que vayamos a definir, un i más más. Ambos pueden ser almacenados con valores randómicos, ¿ya? Entonces, si voy a almacenar con valores randómicos, establezco directamente, en este caso, el valor inicial del randómico que vayamos a establecer, ¿sí? Acá no vamos a introducir muchos datos, simplemente nos vamos a basar en valores directos. Entonces acá vamos a pedir justamente la dimensión ya del vector. Entonces digo acá dimensión del vector, ¿sí? Vamos a establecer la dimensión que queremos y solicitamos el valor de t, ¿sí? Hasta ahí tenemos establecido y bueno, cargamos, porque la idea es ahora intercambiar mediante vectores. Todo esto que estoy haciendo puedo cargar también con vector, o sea, con puntero, no necesariamente con vector. Vengo acá y me voy a crear dos punteros justamente. ¿Es de tipo entero? Sí,
para el primero, que le voy a decir prácticamente, fíjense, le voy a decir puntero para el vector 1. Y digo acá puntero para el vector 2. También puedo cargar con punteros. No necesariamente directo en forma, como decimos, en forma randómica, solamente como vector. Entonces vengo acá y una vez que ya tengo la dimensión y todo del vector, estableciendo ya su tamaño, entonces vengo y asigno directamente los punteros, porque ya está dimensionado prácticamente nuestro vector. Entonces digo directo acá, ¿sí? Digo PB para el vector 1 es igual, ya estoy asignando pues nuestro vector 1, ¿sí? Vengo acá y digo el puntero 2, que es justamente es igual a B2. Cuando hago yo este proceso, les dije que ya puedo yo pues, establecer en las primeras posiciones de ambos vectores. Entonces ya tengo asignado el puntero al vector 1, el puntero B2, ¿sí? Al vector 2. Ahora, ¿cómo hago la carga? ¿Cómo almaceno? Sabiendo que, pues en este caso debo solicitar datos o en forma randómica. ¿Sí? Hemos tomado en cuenta de que simplemente si asigno así es la dirección, pero si antecedo el asterisco ya es el dato que voy manejando. Entonces acá simplemente pues vamos a cargar a cada uno de ellos en forma randómica. Entonces, ¿en qué? En su contenido. Por ejemplo, yo digo acá PB, que ya está en la posición prácticamente 0. Vamos a ir. Va a ser igual, digo acá, y voy a generar un valor randómico que puede ser del 4. Ya, nosotros no vamos a introducir datos, simplemente establecemos acá. Y digo prácticamente acá, por ciento, ¿sí? Estableciendo acá un valor que le vamos a decir, digamos, hasta el 15. Pues va a ser 16 menos 4, ¿sí? Estamos estableciendo el rango y lo mismo hago, ¿sí? Lo mismo hago para el vector 2 con el puntero, pero estoy cargando datos con el puntero, no como vector, con el puntero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Prácticamente, ¿sí? Estoy estableciendo, acá tenemos nuestro ejemplo, creo que es acá, ¿sí? Ahí. Mediante puntero yo estoy almacenando ahora esta información. Me posiciono acá y voy a almacenar. Me posiciono acá y voy a almacenar. Me posiciono acá y voy a almacenar. Entonces este puntero tiene que ir recorriendo prácticamente cada posición, prácticamente en este caso del vector. ¿De qué manera? De esta manera estoy haciendo. En su contenido de la posición, porque acá al hacer esto ya estoy en la posición 0. Estoy almacenando una información. ¿Qué implica? ¿Sí? Como son dos vectores, pues ahora tiene que moverse prácticamente estos punteros. Entonces yo le digo PB1 más. ¿Sí? Entonces acá de la misma manera, ¿sí? El otro puntero tiene que moverse, PB2 más. Al hacer este procedimiento, ¿sí? En este caso, primero estaba acá, digo PB más, próximo. Me va a pedir o me va a almacenar dato próximo, me va a almacenar dato próximo, me va a almacenar dato. ¿Hasta cuándo? Hasta la dimensión que yo establecí prácticamente ya del vector. Entonces ya tiene establecido y puedo almacenar mediante punteros, ¿sí? La información, almacenando un valor randómico asignado prácticamente a esa posición. Entonces estoy almacenando mediante punteros cada celda, en este caso del vector. ¿Ya? Entonces es otra manera, no necesariamente pues voy a almacenar como vector. Lo voy a visualizar, sí, ambos podemos visualizar, como que ambos vectores se han ido cargando paralelamente, pues puedo visualizar individualmente cada uno de ellos, por si acaso. ¿Ya? Un int i igual a, en este caso 0, un i menor, en este caso al tamaño que hemos asignado, un i más, ¿sí? Entonces, vengo acá y, bueno, visualizo. También puedo manejar como puntero. O sea, puedo mostrar el contenido y no solamente como vector. Entonces, aquí, antes de visualizar, debo asegurarme que el puntero, ¿sí? P1 esté al inicio. Estoy directamente estableciendo al vector 1. Tengo que estar seguro de que está al inicio.
Y si quiero asegurarme totalmente, ya les dije, hago ampersand B1 y en la posición 0. Con esto sí estoy seguro de que estoy empezando. Entonces, para recorrer y mostrar los datos prácticamente de un vector mediante un puntero, yo tengo que establecer y estar seguro de que desde qué posición voy a mostrar prácticamente la información. Entonces vengo acá y digo justamente pues code. ¿Qué voy a mostrar? Su contenido. El contenido establecemos prácticamente con un asterisco, ¿sí? PB1. Ahí estamos. Estamos mostrando el contenido de la primera posición del vector. Ahora debo pues, recorrer para luego pues, tener todos los elementos. Entonces, PB1 más y bueno. Y con esto, ¿qué estoy haciendo? Prácticamente la carga de dos vectores y con este procedimiento mostrando el contenido de uno de estos vectores cargados mediante punteros. ¿Sí? Esa es la manera de, puedo cargar mediante punteros. Puedo. Esto estableciendo prácticamente la posición. Esto implica dato, ya les dije. Cuando es PB nomás, implica simplemente pues dirección. Voy a ejecutar esto, sí vamos ejecutando. Estableciendo acá un punto y coma, tal vez, vamos a ver. Vamos a ver acá qué nos dice, acá nos falta un punto y coma. Ya. Dimensión, ¿no? Yo le voy a decir la dimensión, digamos 5. Bueno, ahí nos falta separar, ¿no? Nos va generando, vamos a hacer una separación, es lo mismo. Acá vamos a hacerle un, como se dice, un tabuladorcito para que se visualicen nuestros datos, porque hemos generado en ciertos rangos, ¿no? Está generado, pero no se visualiza. Entonces, simplemente dato y tabuladorcito. Me espera un momento, por favor. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Buen día, ingeniero. Ya, está bien, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Bueno, vamos a tener creo una reunión, me van a disculpar, voy a ver si es que, perdón. Bueno, no lo he entendido muy bien. Creo que tenemos que tener una reunión. Ya, muy bien. Entonces, tengo acá la dimensión de 6. ¿Ya? Entonces, donde prácticamente, miren, nos está cargando 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Creo que está alguien más ingresando. ¿Ya? Entonces, mire, yo puedo cargar un vector mediante punteros, estableciendo prácticamente, sí, en este caso, la asignación de puntero hacia cada vector. O sea, no necesariamente ahora, ¿quién domina acá es el puntero? Ya no va a la posición. Y el movimiento prácticamente establecemos mediante justamente las operaciones que hacemos con puntero. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, acá para hacer en forma rápida, ¿no? En este caso, ¿sí? Voy a hacer, esto no va con el ejercicio. Yo puedo hacer de que el puntero, este puntero acá, ¿sí? Venga acá, vaya a la última posición. Y la última posición nosotros sabemos que es prácticamente el T-1, ¿verdad? Esa es la última posición. Recorro todo el vector, pero voy a recorrer al revés, porque voy a hacer prácticamente menos. Entonces, esto me va a mostrar los datos cargados de inicio a final y al revés, del final al inicio. ¿Por qué? Porque estoy posicionando prácticamente el puntero inicial en la cabecera y acá estoy poniendo al final. ¿Sí? Entonces, esto va a recorrer de inicio al final. En cambio, de final, ¿por qué? Porque estoy retrocediendo. El puntero, mediante puntero yo puedo hacer prácticamente todo proceso y posicionarme en el lugar y hacer los movimientos mediante lo que son las operaciones con punteros.
¿sí? Voy a venir acá. Ya, la dimensión, voy a, digamos, para que se note un 4. Si se fija, tengo 15, 9, 5, 10, así. Ahora al revés, 10, 5, 9, 15. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un salto de línea. Yo puedo recorrer y hacer el movimiento mediante todo lo que es puntero, simplemente posicionando y haciendo las operaciones que vayan recorriendo de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces, con este proceso ya tengo cargado prácticamente los dos vectores. ¿Mediante qué? Mediante punteros. ¿Ya? Ahora, nuestro problema consiste en lo siguiente. Yo debo hacer este proceso de intercambio. Yo debo trabajar y hacer este proceso de intercambio, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios para poder resolver. ¿Cómo hago? Prácticamente, pues, sé que el primer puntero para hacer este proceso debe estar al inicio y el último tiene que, en este caso, el segundo puntero tiene que estar al final del segundo vector. Y hacer este recorrido, y esto acá ya les estoy dando esta idea más o menos, ¿sí? Cómo debo trabajar para que haga este proceso. Entonces acá ya me dijeron que es de esta manera de ir al final y esta es la forma de ir al inicio de un vector, ¿sí? Entonces eso es lo que se va a prácticamente trabajar, porque ambos vectores tienen la misma dimensión. Ambos vectores tienen la misma dimensión, prácticamente. ¿Ya? Entonces, de tal manera que ahora no requiero de dos bucles, necesito de un solo bucle para hacer ese proceso, ¿sí? Ahora, según ustedes, ¿sí? ¿Cómo haría, ver, con esta idea? ¿Cómo haría ahora el intercambio? ¿Qué idea me dan ustedes? Ahí ya les he mostrado cómo puedo cargar con punteros, dos vectores, y sé cómo me puedo desplazar prácticamente, pues, esto es un solo vector. Voy a la primera posición y hago el recorrido de todo el vector. Me voy a la última posición del mismo vector y hago el recorrido, pero ahora de atrás hacia adelante. Para nuestro ejercicio, ¿cuál sería, digamos, el criterio que tendríamos que hacer? Obviamente aquí vamos a tener un bucle, ¿sí? Vamos a tener un bucle donde vamos a establecer prácticamente el recorrido para ambos vectores, ¿no? Que va a ir hasta el tamaño prácticamente, ¿ya? Entonces, uní más. Entonces, posicionamos, ¿ya? Lo primero que establecemos es el primero, ahí está, el primer puntero en la primera posición. Ahí está lo que estamos diciendo en el ejercicio. El segundo puntero tiene que ir al final del segundo, ¿sí? Del segundo vector. Pero acá decimos B2, ¿no? En este caso, puntero 2, ¿de qué? Del vector 2. Ahí está. Entonces ya tengo posicionado el primer puntero en la primera posición del vector. ¿Eso qué estoy haciendo? Justamente estoy haciendo este proceso. Puntero en la primera posición y el puntero 2 en la última posición. Ya tengo para poder recorrer, y esta es la misma estructura prácticamente del vector. Entonces simplemente debo hacer un proceso ya de intercambio. En este momento ya le estoy poniendo al primer elemento y esto al último elemento. Entonces ya tienen el proceso prácticamente de poder hacer el intercambio. Ya pueden intercambiar, como les decía, prácticamente como que el método de la burbuja, ¿no? Entonces, ahí justamente les dije, vamos a crear una variable auxiliar, porque si no, no voy a poder hacer una variable auxiliar en la que vamos a hacer el intercambio. Entonces digo, en esta variable auxiliar, ¿sí? Que venga, en este caso, el contenido de este puntero, que justamente está recorriendo el primer vector. Entonces su contenido establecemos así, el contenido del vector del puntero P1. Entonces ahí está yendo el contenido. Ahora digo, a ese contenido, ¿sí? Que vaya el contenido prácticamente del vector 2. ¿No? Estoy haciendo el intercambio. Ahora sí, ahí va a ir el 2.
Y luego digo acá, a ese contenido, ahora del P, en este caso del puntero P2, va a ir el auxiliar. Ahí parece prácticamente el método de la burbuja. Entonces, es este proceso que estamos haciendo. A este auxiliar está viniendo el 2. Al contenido del puntero 1 está viniendo justamente el contenido, en este caso, del vector 2. Y a este contenido del vector 2 está viniendo este auxiliar. O sea, necesitamos un auxiliar para hacer ese procedimiento. Entonces, eso decimos, al auxiliar el contenido del puntero 1, al puntero 1 que venga el 2 al auxiliar. Ahora sí, recién en este caso se van a hacer el movimiento. ¿Qué movimientos vamos a tener prácticamente? ¿Sí? Este tiene que desplazarse 1, ¿sí? Tiene que moverse 1. En cambio, este tiene que disminuir en 1, prácticamente hacer como subir y bajar. Y para que baje, sumamos. Y para que suba, restamos. Entonces venimos acá y decimos justamente PB1 más. PB2 menos. Y así, pues hacemos el intercambio. Estamos haciendo prácticamente el intercambio entre cada elemento, subiendo un puntero y bajando el otro. ¿Sí? Y ahí justamente pues podemos ver, tenemos nuestros vectores originales, hace un momento hemos visto, vamos a ver nuestros vectores originales, ya acá, tenemos acá, este sería el primero, vamos a colocar acá un comentario, ¿sí? Acá vamos a decir vectores originales, ya, vamos a colocar acá. Estos son los vectores originales que han sido cargados mediante punteros. Y vamos a crear uno más para el otro, ¿sí? Acá vamos a decirle control B y aquí le vamos a decir un code ND. Ya, estoy mostrando. Acá el puntero 1 y aquí va a ser el puntero 2, o sea, el vector 2, para que se vean los dos vectores, ¿sí? Bien, este recorrido inverso lo voy a colocar simplemente como comentario para que ustedes tengan como referencia nada más, ya mostrándoles prácticamente cómo puedo recorrer en forma inversa, ya. Entonces acá estoy cargando, ¿sí?, mis dos vectores con punteros. Estoy prácticamente pues ahora mostrando los contenidos de cada uno de ellos. Entonces, para mostrar los contenidos, también mediante punteros, debo inicializarlos prácticamente pues en la posición inicial, en este caso del vector. Entonces, yo digo acá es del vector 1, esto es del vector 2, ¿sí? Así como hemos hecho acá, ¿sí? Mostramos el vector 1, mostramos el vector 2 y acá hacemos el proceso del intercambio. Y vamos a, en este caso, visualizar otra vez nuestros dos vectores que tenemos acá justamente establecidos. Igualito vamos a ver, pero ya con procesos intercambiados, ¿sí? Con procesos intercambiados. Acá voy a colocar, pero yo voy a colocar aquí vectores ya combinados, ¿sí? Vectores combinados. Ya, ¿por qué? Porque vamos a visualizar. Igual tenemos que establecer acá la posición. Esto es mucho cuidado tener. Cuando yo manejo vectores, tengo que saber desde qué posición estoy yendo prácticamente, ¿sí? Desde qué lugar estoy recorriendo el vector, ¿ya? Entonces, voy a volver a establecer acá el manejo ahora en su procedimiento, ya viendo el ejercicio. Estoy creando dos vectores con una dimensión. Estoy aplicando prácticamente dos punteros para estos vectores. Inicializamos el vector, generamos prácticamente valores randómicos que se van a cargar en el vector, pero mediante punteros. La carga va a ser mediante punteros. Entonces, ¿sí? Ambos punteros establezco en la primera posición. Esta es la manera de apuntar un puntero hacia un vector, en las primeras posiciones. Y mediante prácticamente un bucle que determine el tamaño del vector,
voy cargando, ¿sí? Valores que hemos determinado entre 4 y 15 prácticamente. ¿De qué manera? Primero, ¿sí? En cada posición de cada vector que ya está asignado en la posición 0, voy almacenando el valor randómico que se va generando. Y para que esto se vaya moviendo, justamente, como les decía justamente hace un momento, aquí está nuestra figura, para que se mueva este puntero y establecer la asignación de valor y siguiente, ¿sí? Establecemos prácticamente, pues, hacer que el puntero, mediante un proceso de suma, se vaya moviendo a cada posición de, en este caso, del vector. Con esto se habría hecho lo que es el almacenar un vector mediante punteros. Estamos visualizando el contenido mediante punteros. ¿Cómo visualizamos? Colocamos el puntero a la primera posición y simplemente desplegamos el contenido, ¿sí? Del puntero, ¿sí? Y haciendo un recorrido prácticamente de establecer el puntero para que vaya a las siguientes posiciones, aumentando y haciendo de que éste vaya recorriendo en cada posición. De la misma manera, estamos prácticamente visualizando acá el contenido del vector 2, ¿sí? Ambos vectores. ¿Cómo hacemos el proceso de intercambio de extremo con extremo en ambos vectores? Hemos creado una variable auxiliar del cual pues va a ser el proceso del intercambio entre los valores de los extremos. Entonces, hemos creado un puntero que va al inicio, P2, y el otro que va al final. Y dentro de este bucle hemos hecho el intercambio, ¿sí? Haciendo que el primer valor que está prácticamente del vector 1 vaya al auxiliar. El último valor que tenemos prácticamente del segundo valor se asigne a esa posición. Y en esa posición vaya el auxiliar, haciendo el intercambio prácticamente de los extremos. Y el primer puntero baja y el segundo puntero sube. De tal manera que pues vamos a tener vectores ya hechos en el proceso de, en el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? De poder tener prácticamente el intercambio de valores y tener el vector al revés, ¿no? En este caso vamos a tener acá 19, acá vamos a tener 17, ¿sí? Entonces, hacer el intercambio de valores en el extremo de dos vectores, ¿ya? Ese es el proceso que estamos haciendo acá. Vamos a ejecutar, le vamos a dar una dimensión de 5, ¿ya? Bien, vamos a vectores, vamos a darles espacio acá para que se note un poco más, ¿sí? Para que se vea. Out. De esta manera, pues se va haciendo uso en el manejo de punteros. Es bien importante, saber manejar. Vamos a establecer, ahí tenemos justamente. Nuestros valores originales son estos, ¿sí? Ahí ustedes ven, son 5 datos. Ahora, en el primer, mostrando prácticamente nuestros vectores, pues va intercambiando y tenemos el 6, tenemos aquí el 4, ¿sí? Entonces, este vector, el primero, se ha convertido prácticamente en el segundo y el segundo en el primero, ¿sí? Ha hecho justamente el intercambio de valores que se tiene prácticamente establecido entre dos vectores, ¿sí? Hasta ahí, preguntas. Esa es la manera de trabajar, jóvenes, con punteros. Hasta ahí. Perdón. Creo que hay una reunión, el ingeniero muy insistentemente, no lo entendí muy bien, enseguida voy a atender, mil disculpas, jóvenes. Preguntas, ¿alguna consulta? Por el momento no, queda claro. Y ya, de esta manera son los ejercicios, por si acaso, por eso hice justamente uno de ellos, ¿ya? Entonces, donde les pide prácticamente el manejo y desplazamiento en vector mediante punteros en vectores, ¿ya? Entonces, acá está este ejemplo de cómo yo me puedo desplazar, cargar datos. Hay un ejemplo que les estoy dando por si acaso completo, ¿ya? También, porque no se alcanza prácticamente todo, creo que es esto, voy a ver, sí, este es, también está yendo por si acaso con ustedes, ¿ya? Esto es un menú completo.
donde yo puedo insertar, modificar, eliminar, hacer todo con un vector, pero ¿mediante qué? Mediante punteros. Todo trabajado con puntero, todo trabajado. Ya es un menú completo donde ustedes tienen como ejercicio práctico de poder hacer las operaciones que hacemos con vectores. Sí, inclusive podemos hacer el proceso de ordenar inclusive mediante puntero. O sea, todo trabajado con puntero por si acaso. Ya esto también les estoy proporcionando. ¿Para qué? Para que justamente ustedes hagan parte de la práctica, ¿sí? Parte de todo lo que estamos haciendo de la práctica. Entonces, acá están los ejercicios prácticos. Aún más todavía en este menú hace todo, ¿no? O sea, se han visto lo que yo hice en el ejercicio, simplemente son ciertas operaciones. Acá en este ejercicio hace completo todo el proceso de manejo de vectores, ordena, almacena, modifica, hace todo mediante ¿qué? Mediante punteros. Un vector puede manejarse mediante punteros, no necesariamente mediante su posición, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Voy explicando este código, ya estableciendo prácticamente en su proceso, ¿sí? Lo importante es que ya entramos a la parte dinámica, porque eso es lo que pues nosotros estamos un poquito, no retrasados, pero bueno, estableciendo en su conocimiento. Vamos a entrar ya a nuestro tema que nos corresponde. Sí, vamos a ir justamente al libro. Si hay hasta ahí alguna pregunta, si tienen alguna consulta para poder complementar, me dicen por favor. Ya, les voy a pasar en este momento, tal vez eso es lo más apropiado, de pasarles en este momento el código. Ya muchos siempre están con máquina. Vamos a ver. Esto va a ir en el documento, todo esto. Enseguida les paso en un documento completo como les voy pasando prácticamente, pero pues vamos a ir enviándoles. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, sí, les estoy enviando este código que he trabajado en este momento y voy al texto que nosotros necesitamos acá. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ir y buscar lo que es básicamente pilas, ¿sí? Vamos estableciendo. Bien, vamos a ver, 135. Ahí justamente, ya estamos entrando ya a este tipo de estructura dinámica, ¿ya? Entonces justamente entramos ya a la parte de estructuras dinámicas donde prácticamente pues requerimos de este manejo y conocimiento que es manejo de punteros, ¿ya? Entonces, vamos a ver, creo que nos hemos ido mucho, sí, demasiado, creo. Ahí estamos ahí. Entonces, mediante este elemento que es manejo de punteros, vamos a poder entrar ya prácticamente, y hemos visto un puntero manejando en diferentes estructuras. Sí, hemos visto manejado en estructuras, pues vamos a poder entrar ya a nuestro concepto, sí, ya de estructuras dinámicas. Entonces, los punteros nos sirven bastante para todo lo que es el proceso de estructuras ya dinámicas, donde podamos ya entrar. Bueno, estos son pequeños ejemplos que les dan a ustedes acá. Pueden visualizar en el texto y entrar a la parte ya dinámica, ¿sí? Donde, pues, mediante puntero vamos a poder establecer ya el manejo de estas estructuras que vienen acá. Ahí tenemos las listas. Y empezamos con listas simplemente enlazadas, ¿sí? Estas estructuras requieren prácticamente pues de dos elementos que vamos a ir viendo ya desde la próxima clase,
¿sí? Dos elementos que justamente es la información, ¿ya? Esta información que ven acá, y su liga. Entonces, esta información es una estructura que nosotros podemos manejar, un struct que manejamos, y esta liga pues va a ser un puntero sobre el cual vamos a ir viendo. Por eso va el concepto ahora de estos dos elementos, del struct y de la parte manejo de punteros. Son dos elementos que nos van a servir para poder comprender justamente el manejo de listas. También vamos a ver la parte de pilas, colas, que permiten prácticamente el desarrollo de estructuras dinámicas. ¿Sí? Bien, hasta ahí alguna consulta de la práctica. Bueno, esto vamos a entrar ya a la próxima clase. Justamente entró ya a listas simplemente enlazadas, tomando en cuenta que ya saben ustedes manejar las estructuras y ya saben manejar punteros y poder prácticamente enlazar esos dos conceptos para el manejo de estructuras dinámicas. Hasta ahí alguna consulta. Este código, como les digo, yo les voy a establecer en un documento completo, ¿ya? La práctica consiste prácticamente, ¿dónde estamos? En estos ejercicios, no en su totalidad, ¿sí? Nos dice prácticamente en base a estos ejemplos. Por eso es que dije, voy a hacer referencia mucho en el aula de la práctica, cómo se está plasmando. Así es que van a ver este concepto, dice apilar, desencolar, apilar, desapilar, encolar, desencolar, se refiere prácticamente a estos dos conceptos que van a ver prácticamente en la práctica. ¿Sí? ¿Cómo hago prácticamente mediante punteros estos procesos que puedo hacer de una cola y de una pila, que nosotros decimos? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? Ya les he mandado el código. ¿Tienen alguna? Pregunten si es que hay alguna duda en el manejo de estos elementos que tenemos acá. Preguntas. No me importa ningún ingeniero. Perfecto. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues quedamos acá. La práctica estoy subiendo. Estamos teniendo problema de subir a la plataforma. Ingeniera. Dígame. Una consulta, disculpe, queríamos pedirle con mis compañeros si el práctico de cadenas lo podíamos presentar hasta ahora de la noche o hasta mañana. Es que no lo acabamos de hacer, por favor. Ya, estaba asignado ¿hasta cuándo estaba asignado? Hasta ahora, faltan 2 horas para presentar. Ya, yo voy a ver de extender hasta la noche, ya, para que presenten hasta la noche. Hasta la noche voy a hacer en este momento. Como les digo, estamos teniendo problemas de acceder a la plataforma, pero voy a lograr en este momento tratar de que me permite editar, no se está dejando. Hasta la noche voy a extender por si acaso. ¿Alguna consulta más? Esto ya tenemos por si acaso asignado, ya tenemos establecido como práctica de punteros. ¿Ya? Entonces, por favor, si es que alguien me dice, no sé qué son estos cuadrados, o qué me dice en encolar, desencolar, pues se trata de esto, ¿sí? Del problema que les he planteado, porque a veces les mando la práctica, obviamente en aula les explico qué es lo que quiero que hagan en ese ejercicio, estableciendo prácticamente en palabras inclusive, y no comprenden, ¿no? Entonces yo necesito que me hagan una estructura que me simule una colita, una cola de espera, y el otro que me simule un apilado de información, sabiendo que el último en entrar es el primero en salir, ¿sí? En este caso, si yo digo desapilar, este se va a desapilar y automáticamente esto va, ¿sí? Y acá es todo lo contrario, el primero en ser atendido siempre va a ser el primero que ha llegado, ¿sí? Y pues tengo que manejar mediante tal vez 2 punteros, podríamos establecer, ¿ya? Mil disculpas, ingeniero, ¿cómo está? Mil disculpas, chicos, no sé qué está pasando, pero no me están solicitando muy urgente. Bien, eso sería por si acaso.
por si acaso, la práctica. Hoy día no me han dejado trabajar, no sé qué pasó el ingeniero Beyman. Y me han desubicado esta vez. Sí, alguna consulta quedamos ahí, no quiero perjudicarles, creo que tienen clases. Sí, si no hay ninguna pregunta, me dicen por favor. Pues no, ingeniero, muchísimas gracias. Ya, si tienen alguna duda, pues de la práctica de punteros, pues estamos siempre dispuestos a poderles colaborar y bueno, ustedes vean primero la práctica y en base a eso recién me dan criterios, ¿sí? Si es que ustedes ven que este tema pues no lo han entendido. Si no han entendido, siempre digo, ¿no? Porque el manejo de punteros y a partir de acá establecemos ya en ciertas estructuras, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Que tengan buen día. Mil disculpas por las llamadas, pero estaban establecidas por jefatura, lamentablemente. Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, chicos.